Hola, espero que todos se encuentren bien y que se estén cuidando mucho. Hoy continuamos en este video con la sección 2.3 de ecuaciones lineales diferenciales de primer orden. La sección 2.3 la empezamos en la clase virtual en vivo de este martes 15 de septiembre. Y hoy le damos seguimiento a esa clase. En la clase del martes nos quedamos haciendo el ejemplo número 5, pero el desarrollo de ese problema tenía algunos defectos y quiero rectificarlo hoy. Así que ignoren si ven la grabación de la clase del martes, ignoren lo que les presenté en esa clase en el ejemplo número 5. Hoy se lo presento sin ningún defecto, ese desarrollo del problema. Así que el ejemplo 5 es como sigue: la derivada de r con respecto a z menos r multiplicado por la cosecante de z igual al seno de z. Fíjense que aquí nuestras variables no son y y x. Nuestras variables tienen nombre r y z. La variable dependiente, sí, que es la función desconocida, en vez de llamarse y, se llama r. Y la variable independiente, la que hace el lugar de la x, sería la z. ¿Sí? Así que esta ecuación ya está en forma estándar, ecuación lineal en forma estándar. Por lo tanto, podemos identificar inmediatamente lo que es la función que llamamos p. En este caso, su variable es z. Y es lo que aparece en esta parte del segundo término. Así que nuestra función p de z sería la cosecante de z con el negativo. Y al negativo cosecante de z. ¿Bien? Con eso podemos escribir ya o calcular nuestro factor de integración. Y nuestro factor de integración va a ser e elevado al negativo cosecante de z. Podemos escribir el negativo fuera del radical. Déjenme escribir un poquito más claro. Ok, y en la clase del martes, no sé por qué, yo le había dicho que la integral de la cosecante de z con respecto a z era el logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de z menos la cotangente de z. No sé por qué yo cometí ese error. Esta es una fórmula que se utiliza en cálculo 2, ese es el curso que más yo he dado. Sí, esta fórmula es algo de uso continuo para mí, pero por alguna razón este negativo que va al frente se lo puse ahí. Parece que estaba yo distraído, no sé. Claro, esto es más c siempre, a una constante integración, eso es lo correcto. Sí, así que eso es lo que quiero corregir en esta clase. Así que tenemos que esto integra como negativo logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de z más la cotangente de z, ¿sí? Y no vamos a utilizar, aquí no necesitamos paréntesis en realidad, ¿sí? Y no vamos a usar la constante integración, no la vamos a necesitar, ¿sí? Okay. Y fíjense que aquí tenemos negativo doble. Así que sí necesitamos el paréntesis, ¿verdad? Porque estamos sustituyendo aquí por negativo logaritmo natural de cosecante de z más cotangente de z en valor absoluto, y al frente tiene otro negativo, ¿bien? Así que esto se queda en e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de z más la cotangente de z.
Así que hasta ahí todo claro. Y ahora podemos aplicar leyes de logaritmo y exponente, y esto se nos queda simplemente en el valor absoluto de la cosecante de z más la cotangente de z dentro del valor absoluto. Y ese valor absoluto vamos a tener que usar esto de factor de integración, vamos a tener que multiplicar, integrar. Ese valor absoluto complica tremendamente esos cómputos. Así que fíjense que podemos eliminar esos símbolos de valor absoluto, las barras de valor absoluto, si tomamos C, Z, de manera que la cosecante y la cotangente sean positivas. Pero en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. Así que podemos eliminar esas barras de valor absoluto bajo la condición de que la z va a estar en el intervalo que va de 0 a pi medio. Ese es el primer cuadrante, de 0 a pi medio, ¿no? Así que ahora tenemos nuestro factor de integración. Lo que procede es multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial lineal que está ya en forma estándar, multiplicarla por ese factor de integración. Bueno, así que multiplicando por el factor de integración ambos lados de la ecuación diferencial lineal que está en forma estándar, se obtiene esta expresión. Fíjense que lo que estoy haciendo es multiplicar ambos lados de esa ecuación por el factor de integración cosecante de z más cotangente de z. Bien, ok, ahora vamos a multiplicar. Para eso vamos a utilizar la propiedad distributiva. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a multiplicar todo este factor por la derivada de r con respecto a z, y de esa manera obtenemos lo siguiente: la cosecante de z más la cotangente de z por la derivada de r con respecto a z. Ahora multiplicamos por el segundo término dentro de los corchetes y tenemos negativo, así que tenemos negativo cosecante de z más cotangente de z multiplicado por r cosecante de z. Ya multipliqué el factor de integración por estos dos términos. Ahora voy a hacer lo mismo del lado izquierdo, del lado derecho, y sigo aquí abajo. Así que vamos a multiplicar la cosecante de z por el seno de z, y tenemos la cosecante de z por el seno de z, y lo mismo vamos a hacer con la cotangente de z. Y tenemos la cotangente de z. Déjenme hacer un poquito más de espacio aquí. Ok, así que multiplicando la cotangente por el seno, obtenemos este producto. Ok, ahora vamos a simplificar, tratar de simplificar. Bueno, fíjense una cosa, y es que aquí no deberíamos distribuir. Aquí no nos conviene distribuir la cosecante, es decir, multiplicar cosecante por la derivada y la cotangente por la derivada. No les conviene porque nos va a aparecer la derivada dos veces. Y si ustedes recuerdan de ejemplo anterior, lo que queremos es que aparezca aquí una sola vez para poder proceder. Así que esta expresión la dejo tal como está, como cosecante de z
más cotangente de Z por la derivada de R con respecto a Z. Y de este lado, si podemos simplificar un poco, tenemos que multiplicar la cosecante de Z por R cosecante de Z y lo mismo la cotangente, y además tenemos un signo negativo. Así que multiplicando la cosecante de Z por R cosecante de Z y tomando en cuenta el signo negativo, tenemos menos R cosecante al cuadrado de Z, cosecante por cosecante. Ok, ahora multiplicamos la cotangente de Z por R cosecante de Z y poniendo el negativo tenemos menos R cosecante de Z por cotangente de Z o cotangente de Z por cosecante, es lo mismo. Bien. Y ahora vamos al otro lado. ¿Sí? Fíjate que de este lado podemos simplificar un poquito, pero déjame que escribirlo para hacerlo todo junto. Por el momento lo voy a dejar igual. Podríamos empezar a simplificar aquí si quisiéramos. Pero voy a hacer todas las simplificaciones a la vez. Por razón pedagógica, aquí matemáticamente uno podría empezar a simplificar aquí. Okay, así que esta expresión, recuerden, la vamos a dejar como está, para que no nos salga la derivada dos veces. Y nos queda cosecante de Z más cotangente de Z por la derivada de R con respecto a Z. Aquí no hay nada que simplificar. Pues aquí podemos hacer una simplificación, ¿verdad? Porque la cosecante, eso es 1 sobre el seno de Z. Y la cotangente, eso es el coseno de Z sobre el seno de Z. Bien, ahora estoy mirando este lado, la cosecante es 1 sobre el seno de Z, aquí esto está multiplicado por el seno de Z, y fíjate que aquí tenemos cancelación, y aquí tenemos que la cotangente es el coseno de Z sobre el seno de Z, y esto está multiplicado por el seno de Z. ¿Sí? Voy a ponerlo más a la izquierda, ¿no? Me estoy dando cuenta que no se ve en la pantalla. ¿Sí? Así que este lado tendríamos seno de Z. Sobre el seno de Z, vamos a ver si se ve, por el seno de Z. Dejen mover la pantalla un poquito para que se vea mejor. Ok. Así que aquí tenemos cancelación. Y aquí tenemos cancelación. Ok. Y tenemos lo siguiente. Cosecante de Z más cotangente de Z derivada de R con respecto a Z. Y aquí no hay ninguna cancelación que hacer, ¿verdad?
Así que esta expresión, aquí no hubo nada que hacer, la regreso a su forma original. Y esto no me sirvió de nada para simplificar, por lo tanto, la regreso a su forma original. No me sirvió hacer ese cambio por identidades para simplificar, pero de este lado sí me queda 1 más coseno de C. Así que la expresión salió más sencilla. Ok, ahora tenemos que interpretar el lado izquierdo como la derivada con respecto a x de el factor de integración, que es cosecante de z más cotangente de z. Si todo está bien, este lado izquierdo tiene que ser la derivada de este producto, ¿sí? De la cosecante de z más la cotangente de z, el factor de integración, por la variable dependiente, la y, que aquí se llama r. Ok, nos chequeamos ahora, a ver. Vamos a ver. ¿Sí? La derivada de un producto es la primera función, aquí está. Toda la primera función. Por la derivada de la segunda, muy bien. Hasta aquí vamos bien. Ahora, la segunda función, r, mirad aquí, por la derivada de la primera. Y la derivada primera es la cosecante de z, ¿sí? Más la cotangente de z. La cosecante de z es igual a negativo r a coseno cosecante de z, que se me quedó aquí, déjeme escribir. Esta parte la regresé a lo que era, pero esto se me quedó. Ok, todavía no me acostumbro a estar mirando la pantalla y la pizarra. Debería me ir acostumbrando. Ok, bueno, fíjate una cosa. Estamos chequeando, vamos a volver aquí. Si todo está bien, si todo lo que hicimos está bien, entonces este lado derecho tiene que ser la derivada del factor de integración por la variable dependiente, que es un producto. Ok, así usamos el de producto. Primera función, mirad aquí, por derivada de la segunda función. Ahora la segunda función por la derivada de la primera función. Así que la segunda función está aquí. Y la derivada de la primera es la siguiente. ¿Sí? Todo esto por r. Así que la derivada de la cosecante, ¿sí?, es la cosecante al cuadrado de z negativo. Ahí está. Y la derivada de la cotangente de z, eso es el negativo de la cotangente por la cosecante. ¿Sí? Es decir, la cosecante de z es la cosecante por la cotangente, está aquí. Y la derivada de la cosecante es negativo cosecante por cotangente. Y la r está aquí, está ahí. Y la derivada de la cotangente es negativo cosecante al cuadrado de z. Así que está todo bien, está todo perfecto. Quiere decir que podemos proceder. Repito, chequeo que la expresión de la izquierda sea la derivada del factor de integración por la variable dependiente. Sí, eso es la primera función por la derivada segunda. Luego la segunda función r, que va a estar multiplicada por estos dos términos. Ahí está. Por la derivada de la cosecante, ¿sí?, que es negativo cosecante por cotangente
más la derivada de cotangente, que es negativo cosecante al cuadrado de z. Quiere decir que esto está perfecto, hasta ahí. Ahora podemos integrar a ambos lados. Podemos integrar del lado izquierdo para eliminar esa derivada. Fíjate que aquí no necesito ya estos corchetes y puedo dejarlo si quiero. Esos corchetes se utilizan para recalcar que es la derivada de todo eso que está ahí. Y del lado derecho también hacemos la integración. Y aquí nos falta el diferencial. Déjenme no ser vago y escribir esto bien. Ok, pues estamos listos ya para hacer la integración. Voy a hacer una pausa para borrar el lado izquierdo y continúo con el desarrollo. Bien, pues entonces vamos a completar esta integración. Pues el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, la integral de una derivada es la función, es decir, la integral es una antiderivada. ¿Sí? Anula la derivada. Por lo tanto, del lado izquierdo tenemos la cosecante de z más la cotangente de z, todo eso multiplicado por r. Ahí salimos de la derivada. Y la otra integral es bien sencillo. La integral de 1 con respecto a z es z, y la integral de el coseno de z es el seno de z. Terminó la integración. En ese momento añadimos la constante de integración c. Ok, y esa es la solución general en forma implícita. La queremos en forma explícita. Así que para eso vamos a dividir entre la cosecante de z más la cotangente de z a ambos lados. Así que tenemos la cosecante de z más la cotangente de z por r. Vamos a dividirlo entre cosecante de z más cotangente de z para dejar la r sola por cancelación. Y del otro lado tenemos 0 más seno de z más c. Todo eso lo vamos a dividir entre la cosecante de z más la cotangente de z. Y aquí procede la cancelación que estábamos buscando y nos queda que r es igual a z más seno de z más una constante arbitraria sobre cosecante de z más cotangente de z. Y esta es la solución general con el íntegro de definición de 0 a pi. Y ese sí es el desarrollo correcto de este problema. ¿Sí? Así que continuamos con el próximo ejemplo, el ejemplo número 6. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros ejemplos, pero ahora vamos a ver ejemplos de problemas de valor inicial. Así que tenemos esta ecuación como ejemplo: derivada de y con respecto a x
es igual a x más 4y. Y la condición inicial es que y evaluado en 0 tiene que dar 5. Que fíjense que esta ecuación, aunque es lineal, no está en forma estándar. Pero podemos escribir en forma estándar de la siguiente manera, como la derivada de y con respecto a x menos 4y es igual a x. De esa manera tiene la forma estándar, derivada de y con respecto a x, función y multiplicada por una función de x. Y recuerden que las constantes se pueden interpretar como funciones de cualquier valor, x, y, z, la que sea, igual a la función de x. Ya está en forma estándar. Y podemos identificar rápidamente lo que es nuestra función p de x. En este caso es negativo 4. Y de ahí podemos obtener el factor de integración. Eso es e integrado, e elevado a la integral. Y podemos escribir el signo negativo fuera del símbolo del integrando. Y colocar el 4 aquí adentro. Podemos dejarlo dentro también. Y obtenemos e a la negativo 4x sin la constante integración. Así que nuestro factor de integración es e a la negativo 4x. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar ese factor de integración a ambos lados de la ecuación diferencial lineal en forma estándar. Esa es la segunda ecuación. Bueno, así que si uno multiplica este factor de integración por la ecuación diferencial lineal que está en forma estándar, esta segunda ecuación, uno obtiene esta nueva ecuación. Fíjense que aquí lo que se está multiplicando ambos lados por el factor de integración. Del lado derecho lo escribí en el orden convencional, ¿verdad? Que es primero la algebraica y después la función algebraica y después la función exponencial. Ahora distribuimos. Multiplicamos la primera función esta por dy con respecto a x, por el primer término. Y de esa manera obtenemos e a la negativo 4x por la derivada de y con respecto a x. Y lo mismo al multiplicar por el segundo término, obtenemos negativo 4y por e a la negativo 4x. Y del otro lado lo dejamos como está. Ya la multiplicación está expresada. Ok. Bien, ahora tenemos que interpretar el lado izquierdo como la derivada con respecto a x del factor de integración por la variable independiente. Y del lado derecho lo dejamos como está. Ok. Ahora chequeamos si todo está bien. La derivada de un producto de dos funciones es la primera función, que es esta que está aquí, por la derivada de la segunda. Ahí está. Más la segunda función, aquí está, por la derivada de la primera. Y la derivada de la primera función es negativo 4 e a la negativo 4x, que es este pedazo que está aquí. Así que todo está bien. Eso significa, este paso de comprobación significa que todo está bien. Ahora podemos integrar a ambos lados para eliminar la derivada.
y estamos integrando con respecto a x. Quiere decir que de este lado se va a eliminar la derivada y nos queda la función, y de este lado para integrar tenemos que usar integración por partes, ¿verdad? Esto es un problema clásico de integración por partes. Así que para integrar por partes en este pedazo, fíjate que ya está en forma ilate. La primera función es algebraica, la segunda función es exponencial. Así que la primera función, que llamamos u, de x, y de v es todo lo demás, que es e a la negativo 4x de x. Y aquí buscamos el diferencial de u, eso es de e. Y aquí buscamos v, es la integral de esta función sin la constante de integración, y eso menos un cuarto e a la menos 4e. Ok, quiere decir que ahora podemos proceder. Aquí tenemos la integral, la derivada con respecto a x de e a negativo 4xy. No hago la integración porque uno debe hacer todas las integraciones al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces colocar la constante de integración. Así que hasta que no pueda hacer todas las integraciones, no hago una sí y otras no. Hago todas las integraciones una sola vez. Y de este lado multiplicamos x por negativo un cuarto e a 4x, multiplicamos estos dos cruzaditos. Eso nos da la parte que no hay que integrar. Y podemos ponerla aquí arriba. Podemos poner la parte, a multiplicar, y vamos a tener menos la integral de estos dos factores multiplicados. Así que aquí adentro vamos a tener negativo un cuarto que a negativo 4e de acuerdo. Y ahora hacemos las dos integraciones y añadimos la constante de integración. Vamos con la primera. Aquí la integral anula la derivada y nos queda e a la negativo 4x por y. Del otro lado tenemos negativo x cuarto. Aquí se me está quedando un pedacito, ¿verdad? Multiplicar estos dos, tenemos negativo un cuarto e a la menos 4e. ¿Sí? Los dos multiplicados, este pedazo, y estos dos multiplicados es el integrando, lo que está dentro del integral. Déjame chequear que esto esté bien, sí. Y ahí tenemos e a negativo 4x. Aquí podemos sacar un cuarto afuera, queda un cuarto positivo. Integrando lo demás, tenemos un 16. Aquí podemos sacar un cuarto y crear esto, ¿sí? Que sería negativo un cuarto por negativo un cuarto, positivo un 16. Y a negativo 4x más c. Y vemos que no hay nada que simplificar ahí. Esa es nuestra solución general en forma implícita. Para ponerla en forma explícita, y siempre que tengamos ecuaciones lineales, diferenciales lineales de primer orden, siempre se puede escribir en forma explícita, que es la mejor forma. Así que para hacerlo tengo que eliminar este negativo 4x frente a la y eso se puede lograr multiplicando por e a la 4x a ambos lados de esa ecuación, que multiplico por e a la 4x el lado izquierdo y el lado derecho. Y en el lado derecho tenemos que e a la 4x va a multiplicar negativo x sobre 4 e a negativo 4x
más 16 e a la negativo 4x más c. Ok, ahora vamos a hacer distributiva, vamos a aplicar la distributiva, propiedad distributiva del lado derecho, y del lado izquierdo vamos a aplicar la ley de exponente. Aquí si dos bases se multiplican, se suman los exponentes, 4x menos 4x, eso es 0, e a la 0, y a la 0 es 1, y 1 por y es y, para eso multiplicamos por e a la negativo 4x, para dejar la y solita y tenerlo así de forma explícita. Y del otro lado hacemos la multiplicación, multiplicamos e a la 4x por el primer término y e a la 4x por el negativo 4x, eso es 1, y nos queda negativo x cuarto. Ahora al multiplicar por el segundo término ocurre lo mismo y tenemos un 16. Y finalmente multiplicamos e a la 4x por c y eso nos da c e a la 4x. Y esa es la solución general en forma explícita, pero lo que estamos buscando, si el problema lo que nos piden es un problema de valor inicial, que es la condición de que es 0 sea igual a 5. Esta condición inicial nos permite determinar la c que produce ese resultado. El resultado que esa función y, cuando se evalúa en 0, de 5. Okay, ¿qué significa que y de 0 es 5? Significa que cuando x es 0, y es 5. Ok, aquí sustituyo, sí, y la y la voy a poner del lado derecho. Tenemos la costumbre de poner 5 aquí. Voy a poner del lado derecho, esa es la costumbre, ¿verdad? Escribir la variable del lado izquierdo y la constante del lado derecho. Así que tenemos negativo x sobre 4. Esta x la voy a sustituir por 0. Más un 16, no hay nada que sustituir. Más c e a 4x. Esta x la voy a sustituir por 0. Y 4 por 0 es 0. ¿Sí? Lo voy a dejar así. Lo simplifico ya. Y la y es 5. Así que esto es 1, esto es 0. Así que me queda un 16 más c es igual a 5. Por lo tanto, c es igual a 5 16 a 5, perdón. A ver, entero 5 menos un 16. Y 5 en 16, 6 por 5, 30, más 50, 80. Es 80 16 menos un 16. Eso es 79 16. Así que esta es nuestra C. Y de ahí sale que la solución general, la solución del problema de valor inicial es la solución general, pero con C igual a 79 16. Así que voy a hacer una pequeña pausa para borrar la pizarra y finalizar el problema. Bueno, así que lo único que nos faltaba era expresar ya la solución del problema de valor inicial, habiendo obtenido la constante c que hace que la función esa y sea 5 cuando x es 0, y esa es la solución del problema de valor inicial. Es y igual a negativo x sobre 4 más un 16 más 79 16. Reemplazamos aquí la c por 79 16 por e a la 4x, y esa es
la solución de nuestro problema de valor inicial. Y continuamos entonces con nuestro segundo ejemplo de problemas de valor inicial. Y nuestro segundo ejemplo es esta ecuación lineal. X por la derivada de y más y es igual a e a la 2t. Uno puede ver la forma lineal aquí, ¿sí? Que no está en forma estándar, pero si quiere escribirlo en forma de notación de Leibniz, lo que tienes es x derivada de y con respecto a x más y es igual a e a la 2t. Y no, pudo haberlo dejado en esta forma, ¿no? En la notación de Leibniz, si lo prefiere. Y no está en forma estándar porque esta x lo está dañando. Así que para sacar esa x podemos dividir entre x, multiplicar por 1 sobre x, o también podríamos multiplicar por x a la menos 1. Así que voy a hacerlo de esa manera, voy a multiplicar por x a la menos 1 ambos lados. Ok, aquí distribuyendo nos queda x a la 0 y eso es 1. Y 1 por la derivada de y con respecto a x es lo que nos queda. Y aquí tenemos x a la negativo 1 por y. Y de este lado nos queda x a la negativo 1 e a la 2t. Y ya está en forma estándar. Podemos identificar nuestra P de x. Y vemos que nuestra P de x es x a la menos 1. Y de ahí podemos sacar nuestro factor de integración, que es e a la integral de x a la menos 1 de x. Y eso es e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de x. Y de nuevo tomamos entonces nuestro intervalo de definición como los positivos para eliminar el valor absoluto. Así que tenemos que esto es el valor absoluto de x. Y eso es lo mismo que x. Cuando x es positivo, el intervalo de lo positivo. ¿Okay? Así que ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar ambos lados de esta ecuación lineal en forma estándar. Esta sería la cuarta ecuación. Multiplicar ambos lados por ese factor de integración. Bueno, entonces procedemos a multiplicar ambos lados de esta ecuación lineal que está en forma estándar por nuestro factor de integración, que es simplemente x. Así que multiplicamos por x el término de la expresión del lado izquierdo y del lado derecho también. Ahora me doy cuenta que metí aquí una variable que no va. Esto debe ser la variable x, O sea, nuestra variable x está claramente especificada aquí.
Sí, si quieres 2x. ¿Okay? No este. Bueno, pues entonces ahora hacemos la multiplicación. Propiedad distributiva, x por la derivada de y con respecto a x, y x por x menos 1, eso es 1, o y es y. Y de este lado nos queda e a 2x. Ok, llegado aquí tenemos que interpretar esta ecuación, el lado derecho, el lado izquierdo, como la derivada con respecto a x del factor de integración que es x por la variable independiente. Esto sirve para confirmar que estamos haciendo todo bien. Vamos a ver, la derivada de un producto es la primera función, aquí está, por la derivada de la segunda, más la segunda función, y, ahí está, por la derivada de la primera función x, que es 1, correcto, estamos bien. Así que integramos ambos lados. Con respecto a x. Y el lado izquierdo, la integral anula la derivada y lo que nos queda es x por y es igual a, y aquí integrando tenemos un medio que a 2x más c. Ok, esa es la solución general en forma implícita. Lo tenemos que escribir en forma explícita. Podríamos hacerlo después también. Yo di un ejemplo de cómo hacerlo después en la clase anterior. ¿Sí? Aquí podríamos hacerlo desde ahora, porque es sencillo, ¿no? Así que vamos a continuar de este lado, del otro lado de la pizarra. Me borré. Así que podemos multiplicar por x a la menos 1 a ambos lados. X a la menos 1 por x del lado izquierdo y del lado derecho x a la menos 1 por un medio que a 2x más c dentro del paréntesis. O sea, aquí esto x menos 1x se convierte en 1 y nos queda simplemente y ahora al multiplicar tenemos x a menos 1 dividido entre 2 por e a 2x más c x a menos 1. Yo no podía bajar este menos 1, ¿verdad? Como exponente positivo, podía escribir todo esto como una fracción. Ok, pero así está bien. Y esta es la solución general en forma explícita, pero lo que queremos es hallar la solución del problema de valor inicial, que nos dice, nos pide que encontremos la c adecuada de manera que esa función y, cuando se evalúe en 1, me parece que fue lo que habíamos hecho, se evalúe en 1 de 4. Cuando se evalúe en 1 de 4. Bien. Ok, ¿qué significa esto? Significa que cuando x es 1, y es 4. Así que sustituimos y obtenemos lo siguiente. Ponemos aquí 1, donde quiera que esté la x ponemos 1. Así que 1, tenemos lo siguiente. X a menos 1 entre 2. Aquí vamos a colocar 1 y 1 a la menos 1 es 1. Y aquí colocamos 1 y nos queda e a la 2.
y aquí colocamos 1, ¿verdad? Tenemos C, X menos 1 y 1 a la menos 1 es 1. Y del otro lado tenemos 4. Quiere decir que ahí estamos listos ya, podemos expresar esto como una sola fracción, E a la 2 sobre 2 más C es igual a 4. Y despejando por C, tenemos 4 menos E a la 2 entre 2, podemos escribir eso como una sola fracción, ¿verdad? Porque 4 es 8 medio. Y obtenemos por lo tanto 8 menos E a la 2 dividido entre 2. Quiere decir que la solución del problema de valor inicial, voy a escribir por acá en este rinconcito, sería Y igual a X a menos 1 dividido entre 2 E a 2X más 8 menos E a la 2 dividido entre 2 por X a la menos 1. Yo podría escribir eso como una sola fracción también, si quiere, bajando el X a la menos 1. Y esa sería la solución del problema de valor inicial. Ok. Y nuestro próximo ejemplo, el ejemplo número 3, tenemos esta ecuación diferencial lineal. X más 2 por la derivada de y con respecto a x más y es igual al logaritmo natural de x bajo la condición inicial que y evaluada en 1 tiene que ser igual a 6. Bien, así que fíjense que aunque es lineal no está en forma estándar porque este x más 2 nos está estorbando. Así que para sacarlo de ahí, creo que lo más sencillo sería multiplicar por 1 sobre x más 2 ambos lados de la ecuación. Así que del lado izquierdo tenemos 1 sobre x más 2 multiplicado por x más 2 derivada de y con respecto a x más y. Y del otro lado tenemos 1 sobre x más 2 multiplicado por el logaritmo natural de x. Ahora, para aplicar la propiedad distributiva, multiplico el factor 1x más 2 por el primer término y eso me cancela el x más 2 frente a la derivada de y con respecto a x y queda solamente derivada de y con respecto a x. Y ahora multiplicando 1 sobre x más 2 por y, lo que nos queda es 1 x más 2 por y. Y de este lado no hay nada que hacer. Podemos escribirlo como una sola expresión, ¿verdad? Pero no sé si eso es útil, así que por ahora lo voy a dejar así. Ok, ahora que está ya en forma estándar, podemos identificar nuestra P de x y eso es 1 sobre x más 2. Y con eso podemos hallar nuestro factor de integración, que sería e a la integral de 1 sobre x más 2.
Y eso no es otra cosa que E al logaritmo natural del valor absoluto de x más 2 sin la constante integración. Y esto es lo mismo que valor absoluto de x más 2. Y de nuevo no es todo el valor absoluto. Así que yo lo voy a eliminar y la condición para que x más 2 sea positivo es que x sea más grande que 2, ¿verdad? Que negativo 2. Si x es más grande que negativo 2, este valor es positivo. Vamos a esa condición. Ok, ahora que tenemos el factor de integración, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación. Bueno, pues entonces multiplicando el factor de integración a ambos lados de la ecuación diferencial lineal que está en forma estándar, que es esta, obtenemos la siguiente ecuación. ¿Sí? Piense que simplemente estoy multiplicando por x más 2 a ambos lados de la ecuación mencionada. Ok, aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos x más 2 por el primer término y obtenemos x más 2 por la derivada de y con respecto a x, igual multiplicando por el segundo término. Fíjense que al multiplicar hay cancelación y nos queda solamente la y. Y de este lado también hay cancelación y nos queda el logaritmo natural de x. Ok. Bien, ahora tenemos que interpretar el lado derecho, quise decir el lado izquierdo, este lado que estoy señalando, como la derivada con respecto a x del factor de integración que es x más 2 por la variable dependiente que es la y. Si todo está bien, esto que está aquí arriba tiene que ser la derivada de ese producto. Así que nos chequeamos. La derivada de un producto es la primera función, que es x más 2, aquí está, por la derivada de la segunda función, que es y. Aquí está la derivada de y con respecto a y. Más la segunda función y, está aquí, por la derivada de la primera, y la derivada de la primera función, x más 2 es 1. Que está ahí, ¿verdad? De manera tácita. Ok, quiere decir que todo está bien. Ahora podemos proceder a integrar ambos lados. Tenemos la derivada con respecto a x de x más 2y integrado con respecto a x, y del otro lado la integral del logaritmo natural de x integrado con respecto a x. Sí, y de este lado la integral mata la derivada y tenemos aquí un problemita, ¿verdad? Si uno sabe la fórmula de esta integral puede calcularla, ¿verdad? Directamente, y sabe la fórmula. Eso algunos profesores le enseñan en el curso de cálculo 1, otros no la enseñan. ¿Sí? Aquí lo que podríamos hacer es interpretar esto como logaritmo natural de como logaritmo natural de x por 1. ¿Sí? Y usar integración por partes. Quiere decir que podríamos utilizar la u como logaritmo natural de x, y de v sería todo lo demás. ¿Sí? Sería simplemente dx. Por lo tanto, du es la derivada del logaritmo por el diferencial de su variable. Y aquí la integral de dx, de 1 por dx, es simplemente x sin la constante de integración. ¿Bien? Es decir que ahora podemos escribir este pedazo que está aquí
en términos de integración por partes. Okay. Así que de esa manera se obtiene lo siguiente. Debo las integrales todas para el final, de una sola vez. Así que esta integral, por integración por partes, multiplicamos estos dos cruzaditos y tenemos x por logaritmo natural de x menos la integral, lo que va aquí adentro son estos dos multiplicados, pero un x por x, eso es x, ya simplemente de x. Y ya podemos hacer las dos integraciones. Aquí la integral anula la derivada y queda x más 2 por y de un lado, y del otro lado queda x por el logaritmo natural de x menos x. Y ahora que terminó todas las integraciones, le añado la constante de integración. Esta es la solución general en forma implícita. Para escribirla en forma explícita, podemos multiplicar ambos lados por 1 sobre x más 2 o dividir ambos lados entre x más 2. Yo creo que eso es lo más sencillo. Aquí estamos dividiendo ambos lados de esta solución general en forma implícita por x más 2 para aquí cancelar y que nos quede la y sola. Solamente nos debe quedar ahí la y para que esté en forma explícita. Y voy a hacer una pausa para borrar. Así que este era el problema original. Lo estoy dejando ahí para recordar la condición inicial. ¿Sí? Y lo continúo. Fíjense que aquí al cancelar lo que nos queda es y igual a x por logaritmo natural de x menos x más c, todo eso dividido entre x más 2. Así que esa es la solución general en forma implícita, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es la solución general, pero en forma, no es la solución general, lo que queremos es resolver el problema de valor inicial. Y fíjense una cosa, que si yo sustituyo aquí, va a ser más difícil de obtener esta C que sustituyendo aquí en forma implícita, ¿verdad? Así que yo lo que voy a hacer es sustituir aquí en vez de aquí. Esto lo voy a usar para el resultado final, colocarle la C. Ok, así que ahora sustituye la condición inicial, es que y evaluada en 1 es 6. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la x es 1, la y es 6. Así que voy a utilizar esta ecuación porque ahí la C me queda fácil de despejar, ¿verdad? Así que sustituyo y voy a poner la C del lado derecho. Así que voy a colocar uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y nos queda, por lo tanto, el logaritmo natural de x. Estoy colocando uno aquí al frente. Por el logaritmo natural de 1, ¿verdad? Y aquí de aquí también es 1. Aquí tenemos 1 por logaritmo natural de 1. Eso es simplemente el logaritmo natural de 1. Menos 1 más 6. Y eso es igual a
pongo 1 aquí en lugar de la X, y en la Y va a 6. Y ahora el logaritmo natural de 1 es 0, así que lo que me queda es simplemente negativo 1 más 6, 1 más 2, 3 por 6, 18. Quiere decir que C es igual a 18 más 1, y eso es 19. Así que por lo tanto tenemos ya nuestra constante de integración, la tenemos ahí, el 19, o parámetro, ¿verdad? En ecuaciones diferenciales a las constantes de integración se les llama parámetro. Sí. Así que lo único que tengo que hacer es sustituir ese 19 aquí en esta función, que es la solución general, en forma explícita. Y es decir que, déjame ponérselo por acá, la solución del problema de valor inicial es esta función y igual a x logaritmo natural de x menos x más 19 dividido entre x más 2. Y esa es la solución del problema de valor inicial en forma implícita. Así que espero que les haya gustado este truquito, aunque tengo aquí la solución general en forma explícita, como la quiero al final, me conviene utilizar la explícita. Quise decir la implícita, esta es la implícita, me conviene usar la implícita porque la C está más fácil de despejar. Pero se pudo haber hecho de cualquiera de las dos maneras, ¿no es verdad? Un pasito más de trabajo. Bueno, con ese ejemplo damos fin a nuestra clase de hoy. Los ejercicios de práctica de esta sección 2.3 están en la página 62 a 63 y deben hacer 1 al 35 los impares. Y me siguen preguntando que son para entregar, que dan para entregar, que miren, no son para entregar. La única manera que se aprende ciencia y matemática es trabajando problemas, ¿sí? Haciendo los ejercicios de práctica para dominar la materia, ¿sí? Y chequeándose los resultados. ¿Sí? Te pueden buscar esos ejercicios de práctica en el libro o pueden buscarlo en el módulo 1. Yo les pongo una copia PDF de esos ejercicios del libro y la respuesta. Así que uno trabaja esos ejercicios, se chequea la respuesta. Si tiene alguna dificultad en llegar a la respuesta o no sabe cómo hacer el ejercicio, tiene que hacer una cita conmigo para yo atenderlo en horas de oficina virtuales. Y con mucho gusto tengo la pizarra, y ahí la pizarra les trabajo el problema y le explico bien claro, ¿sí? Cuáles fueron los fallos que tuvo o cuáles fueron los puntos que no tenían claro, ¿sí? En vivo, lo hacemos en vivo y a todo color. Y nuestra próxima clase virtual en vivo, las que tienen que asistir para asistencia, ¿sí? Tuve que dar de baja administrativa a 16 estudiantes de esta clase. Es la ley exige que si para esta fecha algún estudiante no ha asistido a las reuniones virtuales, hay que darlo de baja administrativa. Tuve que dar de baja administrativa a 16 estudiantes de esta clase que nunca asistieron. Y en el proceso he visto 2 o 3 que muy pocos, pero que no asistieron a la primera, asisten a veces no.
Otros van a la clase y se van a otro sitio y cuando los llamo no están. Todo eso yo lo tengo registrado. Y cuando llegue la nota mala, que siempre le llega a esos estudiantes, siempre viene el lloriqueo. Les voy a recordar que ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer para obtener una buena nota. Y más importante que la nota, ¿verdad? No son nenes chiquitos que están buscando una nota, es aprender el material. Sí, la nota viene con una consecuencia, la nota es una evaluación. Eso es como cuando uno va al médico, y le dice, dime que no tengo cáncer. ¿Qué hago para que me digas si tienes cáncer? Igual esto, si no pasa el examen, eso significa que no puede demostrar que aprendió el material. Eso es una evaluación y tiene que, como adulto, tomar una decisión sobre eso. Ok, nuestra próxima clase virtual va a ser en vivo, va a ser ese martes 22, el próximo martes 22 de septiembre, y vamos a tratar de cubrir, no creo que la pueda cubrir completa, pero podemos empezar la sección 2.4. Sí, y el tema son ecuaciones exactas. Entonces nos quedaría la sección 2.5, que son sustituciones, resolución por sustitución, y la 3.1, que son aplicaciones antes del examen. Quiere decir que tendríamos por lo menos 2 semanas más de clase, la que viene y la otra de arriba, antes del examen. Quiere decir que tendríamos el examen, no podría ser antes de, si ocupamos las próximas 2 semanas. Lo más temprano que podía hacer el examen sería el martes 6 de octubre. Yo quería para el 29, pero eso no va a poder ser. Ok, así que con eso cierro la clase y que pasen un buen día todos. Saludos.